Hola amigos, en esta publicación vamos a definir el concepto de estructuras de secuencias. ¿Qué es una estructura de secuencia y cómo podemos utilizarla para resolver problemas? En la siguiente imagen se puede observar una estructura de secuencia. Una estructura de secuencia es una secuencia ordenada y finita de pasos que deben de seguir ciertas instrucciones. Al mismo tiempo, dicha secuencia debe ser única. Para entender este concepto, vamos a resolver algunos problemas. Ejemplo 1. El cálculo del pago mensual de un empleado de una empresa se efectúa de la siguiente manera. El sueldo básico se calcula en base al número total de horas trabajadas basado en una tarifa horaria. Al sueldo básico se le aplica una bonificación del 20% obteniéndose el sueldo bruto. Al sueldo bruto, se le aplica un descuento del 10% obteniéndose el sueldo neto. Escriba un programa que calcule e imprima el sueldo básico, el sueldo bruto y el sueldo neto de un trabajador. Bien, primero vamos a realizar el algoritmo del problema en pseudocódigo y después pasaremos el algoritmo al lenguaje Java. Para el ejemplo, vamos a elaborar un applet para que sea la interfaz gráfica de nuestro programa. Como primer paso, debemos identificar las variables en el problema. Una vez identificados las variables en el problema, procedemos a crear nuestro pseudocódigo. 1. Debemos declarar todas las variables antes de ser utilizadas. Tanto horas trabajadas como tarifa horaria, sueldo básico, bonificación, sueldo bruto, descuento y sueldo neto comparten el mismo tipo de dato. En algoritmo sería real y en Java sería double como podemos observar en la siguiente tabla. Entonces procedemos a declarar las variables. Como segundo paso, debemos definir la entrada de datos. Es decir, qué datos se van a ingresar desde la interfaz. Vamos a leer las horas trabajadas y la tarifa horaria que no la conocemos. Como tercer paso procedemos a realizar el proceso de cálculo. Primero, calculamos el sueldo básico que va a ser igual al número de horas trabajadas multiplicado por la tarifa horaria. Segundo, calculamos el monto de la bonificación que va a ser igual al 20% multiplicado por el sueldo básico. Tercero, calculamos el sueldo bruto que va a ser igual al sueldo básico más el monto de la bonificación. Cuarto, calculamos el monto de descuento que va a ser igual al 10% multiplicado por el sueldo bruto. Quinto, calculamos el sueldo neto que va a ser igual al sueldo bruto menos el monto de descuento. Como cuarto paso, debemos mostrar los resultados. Imprimimos el sueldo básico, el monto de la bonificación, el sueldo bruto, el monto de descuento y el sueldo neto. Hasta este paso, hemos terminado de crear nuestro pseudocódigo. Como habíamos hablado en un video anterior, la ventaja de un pseudocódigo es que nos permite concentrarnos en la lógica del programa más que en las reglas de un determinado lenguaje de programación. Ahora yo puedo tomar ese pseudocódigo y pasarlo a algún lenguaje de programación. Nosotros vamos a pasar dicho algoritmo al lenguaje Java. Abrimos nuestro entorno de desarrollo Eclipse, que es el entorno con el cual vamos a trabajar a lo largo de los temas de este curso de introducción a la algoritmia y al lenguaje Java. Vamos a crear un nuevo proyecto Java y para ello seguimos los siguientes pasos. Ahora procedemos a crear una clase Java dentro del paquete ejercicios. Luego procederemos a crear una GUI. Una GUI es una interfaz gráfica de usuario. Para ello, vamos a elaborar un pequeño applet que nos va a servir como interfaz gráfica para poder interactuar con nuestro programa. Entonces, seguimos los siguientes pasos atentamente para crear un applet.
Bien, lo que haremos ahora será compilar nuestro código para ver si no tenemos algún error de sintaxis. Si tuviéramos algún error de sintaxis en nuestro código debemos de solucionarlo, de lo contrario procederemos a ejecutar para probar nuestro applet. Recordemos que los programas escritos en Java no pueden ser comprendidos de forma directa por el procesador, por lo que requiere de cierto paso de traducción del lenguaje Java. ¿Qué es un lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina? ¿Qué es un lenguaje de bajo nivel? Estos conceptos lo aprendimos en un video anterior del curso. También aprendimos que las etapas de desarrollo de un programa en Java son tres: edición, compilación y ejecución. Listo, hasta ahora, solo hemos elaborado la interfaz gráfica de usuario. Podríamos también no haber elaborado una interfaz gráfica y solo trabajar por consola. Sin embargo, he decidido hacerlo con interfaz gráfica usando applets, para que sea más atractivo a la vista y que ustedes puedan emocionarse diciendo que crearon su primer programa en Java. Ahora procederemos a crear nuestra lógica. Vamos a pasar nuestro algoritmo en pseudocódigo al lenguaje Java. De la misma manera, seguimos los pasos para crear un algoritmo. Primero declaramos todas las variables del programa antes de ser utilizadas. Ahora es cuando debemos de preocuparnos de las reglas de programación del lenguaje Java. En este caso, como todas las variables van a almacenar un valor real, serían de tipo double. Nota que la instrucción debe terminar en un punto y coma. Ahora procederemos a definir la entrada de datos validando que el valor ingresado sea del mismo tipo de dato que las variables de entrada. Si ingresamos un valor entero, este valor se convierte automáticamente al tipo de dato double, pero recordemos que no podemos asignar un valor real a una variable de tipo entero int. Eso sería un error de sintaxis. Bien, si ustedes gustan pueden ir compilando su código para verificar si tienen o no algún error en su programa. Ahora procederemos a calcular las diferentes operaciones. No deben olvidar de colocar siempre el punto y coma al final de cada instrucción, de lo contrario tendrán un error al momento de compilar o ejecutar su programa. Finalmente, procederemos a imprimir el resultado en el applet de la siguiente manera. Ahora compilamos nuestro programa y lo ejecutamos para poder realizar nuestras pruebas. Si todo es correcto, hemos terminado nuestro primer ejemplo.
Ejemplo 2. Diseñe un programa que permita convertir una cantidad dada en metros a sus equivalentes en centímetros, pulgadas, pies y yardas. Considere la siguiente información. Un metro igual a 100 centímetros. Un pie igual a 12 pulgadas. Una yarda igual a 3 pies. Una pulgada igual a 2.54 centímetros. Como primer paso, debemos identificar todas las variables del problema. A veces, algunas variables no detectadas pueden aparecer en el transcurso del programa. Lo importante es saber cuáles son las reglas para definir un identificador válido. Se ha identificado 5 variables reales: metros, pies, pulgadas, yardas y centímetros. Como entrada de datos, se va a ingresar una cantidad dada en metros. En el proceso de cálculo, procederemos con la conversión de metros a su equivalente en centímetros. Para pasar metros a centímetros, debemos multiplicar la cantidad dada en metros por 100. Para calcular su equivalencia a pulgadas, ahora debemos dividir la equivalencia en centímetros entre 2.54. Para calcular su equivalencia en pies, ahora debemos dividir la equivalencia en pulgadas entre 12. Para calcular su equivalencia en yardas, debemos dividir la equivalencia en pies entre 3. Por último, imprimimos las equivalencias de metros en centímetros, pulgadas, pies y yardas. De la misma manera que el primer ejemplo, vamos a crear un applet para poder interactuar con el programa. Una vez elaborado nuestro applet, vamos a proceder a pasar nuestro algoritmo a Java. Declaramos las variables de tipo double. No debemos olvidar terminar cada instrucción del programa con un punto y coma. Ahora procederemos a definir la entrada de datos validando que el valor ingresado sea del mismo tipo de dato que las variables de entrada. Si ingresamos un valor entero, este valor se convierte automáticamente al tipo de dato double, pero recordemos que no podemos asignar un valor real a una variable de tipo entero int. Eso causaría un error de sintaxis. Ahora procederemos a calcular las diferentes operaciones. No deben olvidar de colocar siempre el punto y coma al final de cada instrucción.
De lo contrario tendrán un error al momento de compilar o ejecutar su programa. Finalmente, procederemos a imprimir el resultado en el applet de la siguiente manera. Ahora compilamos nuestro programa y lo ejecutamos para poder realizar nuestras pruebas. Si todo es correcto, hemos terminado nuestro segundo ejemplo. Bien, terminamos el tema de estructuras de secuencia en Java. Espero que les haya servido de mucho y nos vemos en el próximo video.